Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 27 del paper 10, que se titula El teatro romántico, temas, escenografía, música y los amantes de Teruel. En las primeras décadas del siglo XIX, el teatro español se encontraba en una situación muy precaria. Madrid, la capital, contaba solamente con dos teatros: el Teatro del Príncipe y el Teatro de la Cruz. Había muchos problemas económicos que también tenían bastante influencia en la escena teatral. Cuando se encontraron soluciones a estos problemas, se enriqueció en gran medida el teatro español. En este módulo vamos a ver un ejemplo de esta época de resurgimiento del teatro de la obra Los amantes de Teruel. Vamos a hablar entonces sobre el teatro romántico. Para explicar un poco en qué consiste el teatro romántico, es necesario primero explicar el contexto histórico en el que éste nació. Como hemos mencionado previamente, Madrid tenía solamente dos teatros abiertos durante todo el año a principios del siglo X. Además, había un impuesto sobre los espectáculos que empeoró la situación de los teatros, los cuales ya pasaban bastantes apuros económicos. En esos momentos, los mejores dramaturgos estaban exiliados o encarcelados, y los que vivían en el país estaban oprimidos por la censura existente. Por ejemplo, la reacción absolutista de 1823 había prohibido obras tales como El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín, que antes gozaba de gran aceptación social en los salones de la ciudad. Los actores no estaban especializados y en las obras que sí se podían representar no había mucha variedad de temas. Para empeorar la situación, además, el repertorio teatral estaba lleno de obras traducidas, a pesar de la mala crítica que recibían de la prensa. Los críticos alegaron que España se había convertido en un país traducido. Incluso Larra, bajo el seudónimo de Andrés Niporesas, en la primera de sus cartas desde las Batuecas, habla con ironía sobre la difusión extraordinaria de estas obras traducidas en España. En sus propias palabras, el escritor y periodista nos dice lo siguiente: también suelo traducir para el teatro la primera piececilla, buena o mala, que se me presenta, que lo mismo pagan y cuesta menos.
no pongo mi nombre y ya se puede hundir el teatro a silbidos la noche de la representación. Esto se explica porque los autores como Larra, que estaban en contra de las obras traducidas, tenían que hacer traducciones para su propio sustento económico. Las empresas en mala condición económica no pagaban más por una obra original que por una traducida. Además, la propiedad intelectual en la literatura apareció en 1813, pero prácticamente no funcionaba, especialmente en el teatro. En la práctica, una obra original podía ser aprovechada por cualquiera. Además, el público no tenía demasiado interés en obras que fueran originales. Los teatros tenían que montar escenarios para las representaciones de cada obra nueva y el número de obras era inmenso para mantener el interés del público no educado. Los espectadores no podían ver la misma representación más de 5 o 6 veces. Esto hacía que los costes de producción fueran muy elevados. En realidad, las únicas obras que gozaron de éxito durante esa época fueron La expiación, obra traducida del francés por Ventura de la Vega, la comedia de magia La pata de cabra, de Grimaldi, y No más mostrador, de Larra. De las obras extranjeras predominaban las traducciones del francés, seguidas en cantidad por las del italiano, inglés y alemán. Esta era la condición del teatro en el momento que nació el romanticismo. Una de las razones principales del cambio fue la amnistía en la década de 1830, que hizo que volvieran los intelectuales desterrados y ellos cambiarían el rumbo del teatro español, pero también de otros géneros literarios, no solo del teatro. El romanticismo, pues, en todos sus géneros, quería reflejar al mundo los sentimientos y las pasiones, y además mostraba la vida como un conflicto. La doctrina del fatalismo romántico se encuentra en todas las obras. Por eso, la fuerza del destino es uno de los temas más importantes del teatro romántico, aparte del amor trágico que solía oponerse a los ideales moralistas heredados de la Ilustración. Se introduce en la literatura una visión muy subjetiva del mundo, que daba al hombre una creencia firme en la lucha por su propia libertad, para explorar las fronteras de todo pensamiento. Otros temas recurrentes también son la venganza o la crueldad. El teatro romántico cultiva principalmente dos géneros. El primero
es la tragedia, en la que los personajes son muy profundos y sirven de ejemplo para el público. En efecto, nos hacen sentir y reflexionar. El segundo es el melodrama, en el que las tramas son más emocionales y los personajes tienden a ser más pasionales. El uso de la imaginación es un atributo esencial para los autores románticos. Normalmente se basan en el ambiente mágico e idealizado de la Edad Media para situar sus obras en lugares ajenos y misteriosos, que contribuyen a mantener la intriga de su trama. Para representar estos cambios de lugares en el escenario, la escenografía se desarrolló mucho durante todo el romanticismo, junto al vestuario de los actores, que tenía que representar la época en la que se situaba la obra. En la escenografía, el mecanismo mejoró mucho cuando se empezó a utilizar la tramoya para subir, bajar y girar el escenario. Las bambalinas fueron reemplazadas por muros continuos, llamados escenario a medio cajón. Fue durante esa época que se usó por primera vez en la historia del teatro la luz de gas, la cual permitía enfocar la atención de la audiencia en el escenario debido a la iluminación. Desafortunadamente, esta luz de gas también causó muchos incendios en los teatros del momento. El propósito inicial del teatro romántico era conmover al espectador. Con la difusión de obras románticas originales, se construyeron rápidamente muchos teatros nuevos, pequeños, con poco espacio, que permitieron el acercamiento del actor al mismo público. Era muy apto para la representación del monólogo, muy importante para el protagonista romántico. La lucha continua del protagonista contra la barrera que representa el destino para sus deseos se expresa a través de este monólogo. El protagonista romántico es valiente y a veces un poco diabólico y malicioso, mientras que la protagonista romántica es bella y completamente entregada al amor de su vida. Sufren por este amor. A los dos los persiguen las desgracias. Ambos se dejan llevar por sus pasiones hasta un fin trágico. Otro aspecto que evolucionó mucho fue la música en el teatro, que experimentó un gran cambio durante el romanticismo. Para dar mayor efecto dramático a las obras, los dramaturgos escribían canciones para intercalarlas dentro de la trama. Así nació un nuevo tipo de obra teatral, la ópera. Los actores ahora eran cantantes también. El compositor de música
tenía el difícil trabajo de establecer la unidad entre la obra y la música y mantener el efecto mediante las letras y música para que el resultado fuera armonioso. Se componían nuevas piezas musicales según el tipo de escena. Y fue durante el romanticismo que el director de la obra trabajaba conjuntamente con el dramaturgo y el compositor. El contexto social del siglo XIX estaba también en pleno cambio debido en gran parte a la revolución industrial. El auge de la burguesía representaba una clase social educada que convivía con el pueblo, que emigraba a las grandes ciudades en busca de trabajo y era iletrado. El teatro tenía que responder a las necesidades de todos, satisfacer los deseos educativos de la burguesía y también los deseos de entretenimiento de la gente del pueblo. De este modo, ocurrieron muchos cambios en el panorama teatral. Al contrario del siglo XVIII, las obras no tenían ningún fin específicamente didáctico y la frontera entre la tragedia y la comedia se fue borrando. La pieza teatral era una mezcla de prosa y verso, mientras que desaparecía la estricta unidad de tiempo, espacio y acción. Además, las obras no eran obligatoriamente de 3 actos. Os dejamos algunos ejemplos de las obras más importantes del teatro romántico español del siglo XIX. Don Álvaro o la fuerza del Sino, del Duque de Rivas. Don Juan Tenorio, traidor, inconfeso y mártir. El zapatero y el rey, o El puñal del Godo, todas de José Zorrilla. Y también Los amantes de Teruel, de Juan Eugenio Hartzenbusch. Y Los amantes de Teruel, de Juan Eugenio Hartzenbusch, que vamos a estudiar en profundidad en esta sesión. Esta obra está basada en la leyenda popular de los amantes de Teruel, Isabel de Segura y Diego de Marcilla. La leyenda ha sido repetida y replicada muchas veces en la literatura, pero alcanzó el mayor éxito en su retrato el dramaturgo español Juan Eugenio Hartzenbusch. Sobre la vida de este autor, nació en Madrid el 6 de septiembre de 1806, hijo de un carpintero alemán y una española. Su madre murió cuando tenía 2 años y la familia fue obligada a salir de España durante la Guerra de la Independencia, pero volvió a Madrid en 1815. Juan Eugenio aprendió el trabajo de carpintero en el taller de su padre y después de su muerte trabajó en otros talleres también. No obstante, tenía tiempo para asistir a las clases en los Reales Estudios de San Isidro, donde fue intentado a seguir la carrera eclesiástica.
Repit, donde intentó seguir la carrera eclesiástica, pero no tenía ninguna inclinación hacia ella. Desde una temprana edad mostró un interés especial en el teatro y empezó a traducir obras francesas al español y adaptar las obras clásicas españolas. Su versión del Amo Criado, original de Rojas, fue estrenada en Madrid en 1829. Las hijas de Gracián Ramírez o La Restauración de Madrid, estrenada en 1831, fue un gran fracaso, sin embargo. Aprendió taquigrafía y obtuvo un puesto en la Gaceta, y luego, en 1838, en el Diario de las Sesiones del Congreso. Aprendió taquigrafía y obtuvo un puesto en la Gaceta, y otro más adelante en el Diario de las Sesiones del Congreso. Esto le permitió dejar su trabajo como ebanista. Concluyó de escribir Los amantes de Teruel en 1836, al cerrarse las Cortes, y arregló su estreno el 19 de enero de 1837, con la participación de los más famosos actores de la época. El estreno fue un gran éxito hasta tal punto que Larra, el gran periodista, lo aclamó en un artículo. Tanta alabanza hizo famoso a Hartzenbusch que logró asentarse más en la escena del teatro español con Doña Mencía o La boda en la Inquisición, un año después. Obtuvo el puesto de oficial primero en la Biblioteca Nacional en 1844, lo que le permitió dejar su trabajo como taquígrafo. Luego fue elegido académico de la Española en 1847. En 1854 fue nombrado director de la Escuela Normal y en el 62 director de la Biblioteca Nacional. Tras una larga enfermedad, murió el 2 de agosto de 1880. Si nos centramos solamente en una obra de Hartzenbusch, es por cuestión de tiempo únicamente, porque su fama como uno de los mayores dramaturgos de la época romántica va más allá. No obstante, Los amantes de Teruel representan un hito importante en el desarrollo del teatro romántico, y por eso es necesario darle el lugar apropiado. El tema de la leyenda de los amantes de Teruel, como mencionamos, ha aparecido muchas veces en varios géneros literarios, como novela y teatro. La veracidad de la leyenda de estos amantes es cuestionable y hay muchos trabajos sobre ella. En lo que vamos a centrarnos es en la fuente principal en la que se basó Hartzenbusch para escribir su obra. Sabemos con certeza que conocía las obras de Tirso de Molina y Pérez de Montalbán sobre el mismo tema. De hecho, después de su muerte, su hijo reveló que su padre quiso siempre escribir una novela sobre el tema, pero luego optó por escribir una pieza teatral. En ella inventó y desarrolló personajes secundarios hasta convertirla en una obra maestra. Cuando se estrenó,
La obra de Hartzenbusch contaba de 5 actos en prosa y verso, con mucho enfoque sobre el verso. Había sido publicada en Madrid un año antes, en 1836. Teniendo en cuenta las opiniones de los críticos y siempre preocupado por mejorar su obra, Hartzenbusch publicó una tercera edición en Madrid en 1849, en la que condensó los actos segundo y tercero en el primero, insertó más versos, eliminó muchas escenas y cortó otras hasta que casi se convirtió en una nueva obra. Sin embargo, para este estudio nos basaremos en la obra original, publicada en 1836. El argumento de la leyenda es muy conocida en la cultura popular española. 2 jóvenes, Diego e Isabel, se enamoran, pero Diego pertenece a la clase humilde, mientras que Isabel es de la nobleza. Por esta razón, el padre de ella no quiere que su hija se case con Diego. Entonces, Diego sale de Teruel con la promesa de volver rico después de 6 años para casarse con ella. Entretanto, el padre de Isabel la promete con don Rodrigo de Azagra, porque está en deuda con él. Isabel no le quiere y espera hasta que termine el plazo de 6 años. Cuando pasa este tiempo, no hay señal de Diego. De hecho, este se ha enriquecido, pero a su vuelta a Teruel es apresado por el rey moro de Valencia. Mientras que las preparaciones de la boda de Isabel con don Rodrigo empiezan, la sultana Zulima se enamora de Diego Marsilla, pero Diego, fiel a Isabel, no la acepta. Finalmente consigue salir de Valencia, pero es detenido por unos bandoleros en el camino. Zulima, rechazada, se disfraza de hombre y se marcha a Teruel para informar a Isabel de que Diego se había enamorado de la sultana y el rey moro los había matado a los 2. Desesperada, Isabel siente que no puede hacer nada y decide casarse con Rodrigo. Paralelamente, Diego se entera de todo lo ocurrido y se presenta en la boda, donde hiere a Rodrigo. Pero Isabel, ya casada, respetando su posición de mujer casada, insiste en que Diego salga de su habitación. Diego muere de desesperación e Isabel, viendo lo que pasó, confiesa su amor por Diego y cae muerta al lado de su enamorado. ¿Cuál es el tema principal de la obra, entonces? Como casi todas las obras románticas, es el amor apasionado entre 2 amantes. Tan grande es su amor que desprecian la realidad que les rodea. Hartzenbusch trató de adaptar la historia para ajustar la obra a las corrientes contemporáneas de la literatura, lo cual aumenta su encanto. Por ejemplo, en la leyenda, la madre de Isabel, a quien acude la hija para evitar su matrimonio inminente con don Rodrigo, se convierte en una persona más egoísta en la obra de Hartzenbusch. Según la leyenda, la madre no puede ayudar a su propia hija porque Rodrigo tiene algunas cartas en su posesión que revelan la infidelidad de su madre en el pasado. Desesperada e incapaz, la madre opta por mantener su dignidad en vez de ayudar a su hija. Pero en la obra de Hartzenbusch, este la presenta como una madre muy egoísta. De hecho, el egoísmo
se convierte en un tema de gran importancia en la obra. Aparte del egoísmo de la madre, está el egoísmo del padre, de Rodrigo e incluso de los amantes, a quienes no les importa nada más que su amor. El verdadero protagonista-antagonista de la obra es el tiempo, que define todo y lo apresura todo. El matrimonio de Isabel, la llegada de Diego justo a tiempo, la detención de Diego por los bandoleros, etc. Hartzenbusch consigue incorporar a su obra el tinte barroco de la lucha entre el tiempo físico y el tiempo metafísico, pero evita su relación con el espacio en la unidad de la obra. Un lector o espectador de hoy a lo mejor no pueden entender el melodrama de los puntos culminantes del drama, por ejemplo, la intervención exacta de Diego durante la boda de Isabel o el travestismo de Zulima, y pueden parecer innecesarios, pero son esenciales para el desarrollo de la trama. Además, la estructura de la obra es muy especial, aunque parece más adecuada para una novela. En todo el drama, Isabel y Diego se enfrentan solo una vez, durante el acto final de la obra, y no es para una escena de amor, sino para representar la imposibilidad del amor. Esto justifica su muerte inesperada al final y los convierte en una pareja arquetípica. El resto de los personajes también están muy bien construidos. La más conmovedora de todos, especialmente para el espectador, es la personalidad de la sultana Zulima, mujer enamorada, apasionada y, según algunos críticos, también antagonista. Por su parte, Isabel es un ejemplar de mujer honrada y Marsilla el retrato perfecto del héroe romántico. Como conclusión, podemos decir que Hartzenbusch y su obra, Los amantes de Teruel, dan un paso definitivo en la historia del teatro español hacia el romanticismo. Además, hizo en su drama los cambios que se adecuaban a su propio estilo y personalidad. De temperamento reflexivo y escrupuloso, utiliza la historia de una leyenda bien conocida para darle una forma especial, aunque los grandes nombres de la literatura española habían escrito sobre los dos amantes, es con esta obra cuando conocemos mejor la leyenda que le da fama. Muchas gracias por todo. Con esto acabamos por hoy.